Bien, vamos a empezar una serie de estudios acerca de la eternidad. O sea, es el tema que habíamos preparado, que dimos solamente un resumen en la confraternidad regional que tuvimos este año. O sea, que el tema es renovándonos para la eternidad. Es uno de los temas importantes que la Iglesia siempre debe estar tratando, siempre debemos estar pensando en esto, siempre debemos estar preparándonos para esto. Parece que a todo el mundo nos parece que esta vida es lo definitivo. Sin embargo, esta vida es solamente una fracción de nuestra vida. Esta vida realmente es un periodo preparatorio para la vida. Y eso es lo que vamos a estar meditando en estos domingos. Cómo renovarnos para la eternidad. Fuimos hechos para la eternidad, no hechos para la temporalidad, como decimos, para este tiempo preparatorio en que estamos viviendo. Vamos a empezar a pensar en varias razones por las cuales debiéramos hablar de la eternidad. Vamos a ir siguiendo las ideas, ¿no? Primera, ¿por qué deberíamos hablar de la eternidad? Razón número 1, porque este mundo es temporal. Este mundo es temporal. Ustedes pueden ver o buscar cualquier cantidad de cosas que las personas quieren hacer que duren para siempre. Nada dura para siempre en este mundo. Este mundo es temporal. Por tanto, debemos prepararnos para la eternidad. La muerte no es una opción lejana para ninguno de nosotros. En cualquier momento podemos salir de este mundo. No solo el mundo se acaba, sino que nosotros en cualquier momento podemos salir de este mundo. Hay personas que hacen planes que van a vivir muchos años en esta tierra y sin embargo a veces se van muy pronto y a veces de repente en un abrir y cerrar de ojos. Hay una parábola del Señor que dice que había un hombre muy rico que tenía lleno su granero, hizo una gran cosecha y dijo, voy a derribarlo porque ya no me queda más grano evidentemente y no tengo dónde guardar mi cosecha. Voy a hacer graneros más grandes para que ya no me quepa. Y esa noche, ¿qué dice la parábola? Dios le respondió, esta noche vienen a buscar tu alma. No solo lo que tenías en el granero lleno, sino ahora la cosecha que has almacenado, ¿para quién será? Y el Señor cierra la parábola diciendo, así ocurre con todo aquel que es rico para este mundo, pero no es rico para con Dios. O sea, no vamos a entrar en el significado de la parábola, sino solamente en el hecho de que en cualquier momento podemos salir. En cualquier momento podemos salir de este mundo. Este mundo es temporal. La muerte nos acompaña a cada paso. Ustedes se han puesto a pensar que en un sentido, cada momento estamos muriendo. Todo el mundo avanza inexorablemente hacia la muerte. En cada momento estamos muriendo y el cuerpo se va desgastando y desgastando y desgastando. De hecho, San Pablo dice, nuestro hombre exterior se desgasta continuamente. Así dice en la segunda de los Corintios. La esperanza es que el hombre interior se renueve día en día, en el espíritu, dice San Pablo en la segunda de Corintios, ¿no? Pero el hombre exterior se desgasta continuamente. O sea, a cada momento estamos muriendo, acercándonos indefectiblemente, o sea, sin remedio, hasta en un momento X ya fijado, en el cual cada uno de nosotros tendrá que comparecer ante el Señor. Cada cual, hay algo muy cierto que dice la gente por ahí, cada cual tiene su día y su hora fijado. Es cierto. Cada cual nace con el día de su muerte fijado. Por eso deberíamos prepararnos para ese momento. Fíjense cómo terminamos.
Esto es ni una creencia de los cristianos, ni una opción, es un hecho. Lo creamos o no lo creamos, es así. Por ahí los modernistas nos dicen que los cristianos somos gente que vivimos de ilusiones, de creencias. A ver, el cristianismo no es una ilusión ni una creencia, es una realidad, es un hecho. Nosotros creemos en hechos históricos. No creemos que Jesús se levantó de los muertos porque decimos, ay, está en el corazón, está vivo, como mucha gente por ahí dice que otra gente que se murieron están vivos. No, eso es un hecho. Quien no crea que Jesús se levantó de los muertos es su problema. Es como que yo no quiera creer ahora que del lado de allá de la puerta, esa hay una calle. La calle está ahí. Yo puedo elegir decir, la calle no existe, la calle no existe. La calle está ahí. Es un hecho. Y si yo pienso que la calle no está, y cruzo sin mirar la calle y viene un carro, me daré cuenta en algún momento que la calle sí estaba. El cristianismo no se basa en creencias. Si eso fuera así, sería como cualquier otra religión. Se basa en hechos. Son cosas que pasaron. Y son así. Ahora, segundo, porque tras la muerte no se acaba todo. Tras la muerte viene la resurrección corporal. Viene la resurrección corporal. Todo ser humano volverá a resucitar. Hoy lo dijimos en el credo, ¿no? Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo, el Espíritu Santo, ¿qué decía? Señor, ¿y qué? Dador de vida. Y más adelante terminamos. Y espero, ¿cuál es mi esperanza? La resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Ahí terminábamos el credo, ¿no? Eso es un hecho. Ocurrirá. ¿Ocurrirá? Ya comenzó a ocurrir, porque el primero ya se levantó de los muertos. Cada vez que celebramos el primer domingo de Pascua, celebramos ¿qué domingo? El domingo de la resurrección. El primero ya se levantó. No es un hecho futuro. Para nosotros va a ser un futuro. Para Jesús es un pasado, ya ocurrió. O sea, la resurrección de los muertos, que para nosotros será un futuro, ya ha comenzado. El primero ya se levantó para no morir jamás. O sea, eso es muy importante. En un día, en un momento tan bien fijado de antemano y que se acerca tan cierto como la muerte misma, todos los que han muerto se van a levantar. Así como todos los hombres tienen que morir, todos los hombres van a resucitar. ¿Están obligados? A ver, ¿alguien muere voluntariamente? O sea, quieras o no quieras, vas a morir. Es obligado a morir, ¿no? ¿O no? ¿Alguien tiene la opción de decidir no morir? La muerte es obligada. La resurrección es tan obligada como la muerte. Todo el mundo va a resucitar. ¿Lo habían pensado de esa manera? Generalmente pensamos que los cristianos se van a levantar de los muertos y los otros. En el credo de Atanasio, que nunca decimos en la iglesia, decimos nada más cuando alguien se ordena, dice, después, a la venida del cual, de Cristo, ¿no? Los hombres serán levantados todos con sus cuerpos. ¿Y qué sigue? Para dar cuenta de sus actos. Y los que obraron bien irán a la vida eterna. Y los que obraron mal irán para el fuego eterno. Ahí termina. Y esta es la fe. Eso es importante. La resurrección es, la resurrección es general. Como la muerte es general, la resurrección también es general. Y así como para algunos será tremenda bendición, para otros será lo más horrendo que se pueda imaginar. Estaremos hablando de eso. O sea, no es una opción. Así como todos tienen que morir, todos se van a levantar de los muertos. Y volvemos a decir lo mismo. No es una opción, no es una creencia, es un hecho. Es un hecho y por demás un hecho histórico. Ya Jesús se levantó de los muertos. Tercera, porque la resurrección puede ser para bienaventuranza eterna o para eterna perdición.
Ahí es donde está el problema. Si después de la muerte no creímos en Cristo y solo nos espera la no existencia, en un sentido no es tan malo. Pero el problema no es ese. Es que todo el mundo se va a levantar para un lado o para el otro. Puede ser para eterna bienaventuranza o eterna perdición. Hay solo dos estados posibles después de la muerte. No hay nada neutro. Hay gente por ahí que dice, a mí no me importa el infierno, en el infierno ya estoy aquí. Si este fuera el infierno, se podría sobrellevar. Si fuera cierto, ojalá fuera cierto. No lo es. Hay solo dos estados posibles. Y miren bien esto. Tenemos que asegurarnos y luchar por hallarnos del lado correcto. Entrar por la puerta de la iglesia no nos garantiza nada. Venir todos los domingos no nos garantiza nada. Pasar por la fuente del bautismo no nos garantiza nada. En sí mismo, nada de eso nos garantiza nada. Solo Dios nos garantiza. ¿Cuál es la garantía que tienen los cristianos de ir al cielo? Según San Pablo. ¿Cuál es la garantía que tenemos? ¿Cuál es la garantía? ¿Tenemos o no? ¿Cuál es la garantía? San Pablo dice, Dios nos ha dado una garantía de que nos va a dar todas las cosas que nos ha prometido. ¿Cuál es la garantía? No. No. El Espíritu Santo. Él es nuestra garantía. Dice, Él es el anticipo que hemos recibido de la bienaventuranza de Dios. Él es la garantía. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Recordemos el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Este es el artículo del Espíritu Santo que acabamos de confesar en el credo. ¿Es Dios o no es Dios el Espíritu Santo? ¿Es o no todopoderoso? Cuando fue soplado por el Señor en la iglesia, ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos estaban escondidos en el aposento alto. Llevaban 10 días escondidos, dice el Evangelio, por miedo a los judíos. No se atrevían a asomar la nariz. El más valiente de ellos fue ¿quién? Tomás, que dice el Evangelio que salió y en un momento no estaba, pero los demás no se atrevieron a salir de arriba. Pero ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Ya se volvieron como medio locos, ¿verdad? Se fueron para la plaza de la ciudad y comenzaron a gritar a voz en cuello que Jesús se había levantado de los muertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso y nunca deja nada sin efecto. Nosotros decimos que la fe es invisible, ¿no? Craso error, la fe es visible. Usted se da cuenta cuando ve una gente si tiene o no tiene fe. ¿Por qué? Por lo que hace. Por lo que hace. Por su fruto, dice el Señor, los conoceréis. La fe es visible. Cuando la fe es invisible, ¿qué Santiago dice? La fe sin obra es muerta. Cuando la fe es invisible, no hay. La fe es visible, la fe se ve. ¿El Espíritu Santo es invisible? Bueno, en su persona sí es invisible, pero en sus efectos, en los cristianos, es visible, se ve. Por esto la gente conocerá que sois mis discípulos. ¿Se recuerdan? Por la manera en que se tratan uno a otro. La fe es visible. Claro, la fe invisible es mucho más cómoda para uno, ¿no? Porque no te compromete. Pero la fe verdadera es visible. Es visible. Y esto es importante. Tenemos que asegurarnos y luchar por estar del lado correcto. Nuestro futuro eterno depende de eso, de luchar por hallarnos del lado correcto. Y la breve estancia en este mundo es nuestra única oportunidad de salvación. Nadie puede morir 2 veces, ¿no es cierto? O alguien puede morir 2 veces. Por eso tenemos que asegurarnos de morir bien.
Morir bien, ¿cuándo uno muere bien? Cuando va para el lado correcto. Y cuando uno muere bien, cuando ha vivido conforme a la palabra de Dios. Porque la fe es visible. Eso es muy importante. ¿Han pensado algo? ¿Cuántos están estudiando? ¿O cuántos han estudiado? Tenemos un curso de un año, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta que la mayoría del curso depende de la atención que uno le preste todos los días a las clases y de cómo estudie. En un sentido, cada día define la nota final. Y aquellos que no estudian durante el curso, que estudian los 3 últimos días o el último día, pasa algo muy interesante. A veces pasan la prueba. ¿Qué pasa cuando pasan 10 o 12 días? Que si no habían estudiado durante todo el curso, se olvidaron de lo que estudiaron en el último día. ¿Y de qué les sirvió estudiar? Más allá de un papel que le dieron, de nada. Porque no saben nada. La calidad de un curso depende de todos los días. La calidad de la eternidad depende de todos los días de nuestra vida, no solo de los domingos. Y tenemos que pensar en eso. Más adelante estaremos hablando de eso. Y esto, regresamos a la misma idea, no es ni una creencia ni una opción, es un hecho. Cuarta, porque nuestra tarea es luchar porque cuantos conocemos se hallen también del lado correcto. Hoy hablamos con los niños en eso, de nuestras elecciones. Y pensábamos, y le preguntábamos a los niños, piensen en todos sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus amiguitos, que han decidido hoy no estar aquí. A lo mejor tenían cosas que les parecían mejores para hacer. Pero hoy la historia de los niños hablaba de eso. Si elegíamos las cosas que a primera vista nos parecían mejores, o elegíamos aquellas cosas que quizás no parecieran tan buenas, pero iban acompañadas de la bendición de Dios. De eso se trató hoy el culto infantil. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Lo que nos parece mejor o lo que Dios dice que es lo mejor? Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. Y tenemos que luchar en nuestra tarea de que cuantos conocemos, de alguna manera, estén también del lado correcto. Porque si nos salvamos nosotros y no ayudamos a los demás, no cumplimos nuestro cometido. Es cierto que la primera responsabilidad de todo cristiano es entrar al paraíso, ¿no es cierto? Para eso Cristo murió por él. ¿No es así? Pero ¿cuál es la misión que nos dieron? Ayudar a entrar a cuantos pudiéramos, ¿o no? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el punto. Por eso también es importante. Cristo mismo nos ha encomendado esto, que luchemos por cuanto conozcamos estén del lado correcto. Como mismo, y que seamos hallados fieles, o sea, fieles creyentes, se evidencia únicamente por nuestra obediencia. Tenemos que pensar en esto. Muchas veces decimos que queremos a determinadas personas. Pensemos que tenemos un vecino. El vecino vive en una casa de madera, de 80 años de hecha. Una de esas casas que se está cayendo. ¿No es así? Nosotros tenemos un radio y el vecino no tiene radio. Oímos por el radio que viene un huracán que va a pasar por nuestro pueblo. Nosotros queremos mucho al vecino. El vecino en ese momento está teniendo una fiesta y no queremos interrumpirlo para que pueda disfrutar de su fiesta y por eso no le avisamos que viene el huracán para no interrumpir su fiesta, para que él pueda disfrutar su fiesta en paz. Llega el huracán y le destroza la casa al vecino. ¿Cuánto queríamos al vecino? Fíjense que lo queríamos lo suficiente para dejarlo disfrutar de la fiesta, pero no lo suficiente para advertirle del huracán. ¿Cuánto queríamos al vecino? ¿Mucho o poco? ¿Mucho o poco? Es una gran pregunta.
Lo quisimos lo suficiente para que gozara de su fiesta, 1 o 2 horas, pero no lo quisimos lo suficiente para advertirle que venía un huracán y que se le cayera su casa por 10, 20, 30 años, porque a ver, construir una casa no es tan fácil. De eso es lo que se trata. Claro, cuando uno le dice a las personas, todos somos pecadores, la eternidad nos aguarda y tenemos que vivir de tal manera que terminemos del lado correcto, le va a interrumpir su vida. Eso es un cubo de agua fría para encima cualquiera, ¿no es cierto? Pero ¿qué elegimos? Interrumpir la fiesta que va a durar 1 hora y garantizar que la casa sigue en pie, o dejar que transcurra alegremente la fiesta y que la casa se derrumbe. De eso es lo que estamos hablando. Y tenemos que pensar con respecto a todo el mundo. Claro, a nadie le va a gustar que le interrumpa la fiesta, ¿no? A nadie le interrumpe, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien está durmiendo y se empieza a quemar la casa donde está durmiendo? Hacemos lo mismo. Está muy cansado, lo despertamos y no lo dejamos dormir, que se queme. O lo despertamos, aunque esté muy cansado, y le salvamos la vida. Lo más probable es que cuando vayamos a despertarlo, nos ganemos 5 o 6 almohadazos, ¿no es así? De eso es lo que se trata. ¿Qué es más importante? ¿Salvar la vida, salvar la casa, o disfrutar del sueño o de la fiesta un breve instante? De eso es lo que estamos hablando. Y porque la alegría del Evangelio, su esperanza, depende de lo que creamos acerca de la eternidad y de cómo lidiamos con ella. Vamos a buscar ese versículo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Quien lo encuentre, que lo lea. Primera de Tesalonicenses 4:13. Si no, aquí lo tengo. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. No, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, Ajá. hermanos, que lloréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Voy a leer esta es la traducción del lenguaje actual. Dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. San Pablo dice que saber lo que pasa con los que mueren evita que nos pongamos tristes como aquellos que no tienen esperanza. O sea, nos va a dar esperanza. Eso es muy importante, porque el Evangelio demanda de nosotros, según San Pablo, que vivamos con gozo, ¿no es así? Con gozo en medio de las aflicciones y los etcétera. Esta semana en la lectura veía un pasaje que decía: no se aflijan, la apariencia de este mundo pasa. Por malo que sea, la apariencia de este mundo pasa. Dice la Biblia entonces que si sabemos lo que pasa en la eternidad, lo que nos va a pasar en la eternidad, eso nos va a dar esperanza y alegría. Si no, no vamos a tener mucha. Vamos a pasar a la próxima. Consideremos esto. Vamos a leer ese pasaje que según lo que dijeron me parece que se mencionó hoy. Mateo 9, 35 al 38. Voy a ir leyendo por aquí, que lo tengo a mano. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y Jesús le dijo a los discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero muy pocos discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Es lo que se dice en Reina Valera: ruegan al Señor de la mies que os envíe obreros a la mies. Pero dice que había mucha gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de gente que no tenían pastor. Y dice: hay muchos que necesitan entrar al reino de Dios y pocos para anunciarle el camino. Miren la pregunta: ¿sin pastor? ¿Cuántos sacerdotes había en tiempo de Jesús en Judea?
Cientos. ¿Cuántos escribas, levitas y maestros de la ley? Cientos. ¿O no? Sin embargo, Jesús vio que la gente estaba confundida, sin nadie que la defendiera, desorientada, como ovejas que no tienen pastor. A ver, pero ¿cuántos pastores había en Tierra Santa en esa época? ¿Por qué no tenían pastor? La clave está, nadie les decía cómo entrar al reino. El reino no es estas 4 paredes, el reino es algo que va a durar para siempre. ¿Qué dice el credo? Y regresamos otra vez. Y su reino no tendrá fin. Su reino es un reino eterno. Dice el Salmo 72, tu reino es reino que dura por todos los siglos. Muchas veces nos pasa en las iglesias lo que ocurría con los judíos en tiempo de Jesús. Hay mucha enseñanza para este mundo, muy poca para la eternidad. Piensen en esto, una escuela que se pase todo el curso, enseñándole a los alumnos cómo deben comportarse en la escuela, mientras están en la escuela, y no le enseñe nada que les vaya a servir cuando salgan de la escuela. Por ejemplo, una escuela que todo sea, hagan así, hagan esto así, compórtense en la escuela, en el receso coman así, y no les enseñen matemáticas, por ejemplo, o no les enseñen nada de lo que van a usar fuera de la escuela. ¿Qué pasa con esa escuela? ¿Qué pasa con los alumnos cuando salen de la escuela? Están perdidos y desorientados, como ovejas que no tienen pastor. Y tenemos que pensar en esto, porque la iglesia, mientras estamos en este mundo, estamos para prepararnos para la eternidad. Tenemos que saber qué es la eternidad y cómo comportarnos y prepararnos para la eternidad. Fíjense en ese versículo que está abajo. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Vamos a pensar un momentito. ¿Cuál será nuestro después? Tu consejo es la palabra de Dios. ¿No es así? A ver, ¿hasta qué punto cada uno de nosotros y las personas que conocemos puede decir sinceramente ese texto? Le puede decir a Dios, me has guiado según tu palabra, y decir con confianza, después me recibirás arriba en gloria. Fíjense que una cosa depende de la otra. Si no hemos sido guiados conforme a la palabra de Dios, después no seremos recibidos arriba en gloria. ¿Nos damos cuenta, verdad? Eso es muy, muy importante. Fíjense, los Proverbios 14:32 me parece que dice. Dice, cuando llega la calamidad, los malvados son derribados, pero incluso en la muerte los justos tienen un refugio. Incluso en la muerte los justos tienen un refugio. Incluso en la muerte los justos tienen un refugio. Hay una frase que después lo vamos otra vez a decir, de Francisco de Asís, que dice, hay de aquellos que son sorprendidos por la muerte en pecado mortal, pero bienaventurados aquellos a quien la muerte los sorprende haciendo tu santa y divina voluntad, porque la muerte segunda jamás les podrá hacer ningún mal. Y sigue esta misma idea. Para los justos la muerte, en ella tienen un refugio. Fíjense en Números 23:10. Estas palabras las dijo el profeta Balaam. ¿Se recuerdan de Balaam? ¿Quién era Balaam en la Biblia? ¿Quién fue Balaam? Era un profeta mercenario que el rey de Moab, Balac, le dio dinerito para que fuera, y como era profeta, maldijera al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, mira, yo voy a hacer mi esfuerzo por tu dinero, pero de todas maneras soy profeta, yo solo voy a poder decir lo que Dios me deje de decir. Pero aún así, Balaam le dio su buena cantidad, él se montó en su burro y fue a maldecir al pueblo. Y cuando se paró frente al pueblo de Israel, lo bendijo, porque al final
Claro, cada vez que hablaba bendecía porque hablaba la palabra de Dios que había dado la bendición a Israel. Y él, un profeta tan medio descarado como era, oró esta oración diciendo: muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. La mayoría de la gente que conocemos ruega por no morir, ¿no es cierto? De hecho, tenemos un rey en la Biblia que cuando Dios le mandó por el profeta y le dijo: vas a morir, ordena tu casa. De hecho, Dios se tomó el trabajo, ¿no? Tuvo la cortesía de avisarle para que no se fuera de pronto. Ordena tu casa, tus asuntos, deja todo en orden porque vas a morir. El rey se tiró en el piso y empezó a lloriquear. Ay, Señor, no me mates todavía. Bueno, pasó, fue rey Ezequías. Sin embargo, este profeta sabía que todos vamos a morir. El problema es que él no quería no morir, él lo quería morir bien. Y dijo: muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. O sea, ¿cuál es el fin de los rectos? Me recibirás después en gloria. Muera yo la muerte de los rectos, sea mi fin como el suyo. Y al final es el Salmo 116, un salmo precioso, que dice: preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Preciosa no es bella, es de mucho valor. Es la muerte de sus santos. De mucho precio, de mucho valor. Preciosa, de mucho valor. Y después tenemos una pregunta que dice: ¿qué es la muerte? Vamos a estar considerando eso el domingo que viene. ¿Qué es la muerte? Vamos a adelantar algo. La muerte, que nosotros llamamos la muerte, es solamente la muerte corporal. La muerte corporal. Cuando muramos, lo que va a morir es el cuerpo. Nuestra alma es inmortal. Inmortal. Lo que muere solamente es el cuerpo. Y después vamos a estar pensando en eso, en qué es la muerte. Pero vamos a llevarnos esta idea y vamos a estar pensando en esto esta semana. Los seres humanos estamos compuestos de dos realidades, hechas una. Nuestra alma, o sea, nuestra parte espiritual, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y las dos cosas, hechas una, componen un ser humano. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de los ángeles? Bueno, somos un poquito más chiquiticos. Los ángeles son los ángeles. Nosotros, nuestra parte inmortal, nuestra alma es más pequeña. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Este cuerpo. Cuando morimos, lo que hacemos es pasar de un estado a otro. Pasamos de este mundo, en el cual el cuerpo nos permite interactuar, al mundo donde viven ellos. O sea, a la esfera de los espíritus puros, de los ángeles. Piensen en esto. Si ahora, hablando en este momento, yo me muriera, ¿qué verían ustedes? Que yo me caigo, ¿no? Pero solamente mi cuerpo se caería. Lo más probable es que si me muriera sin dolor, yo siguiera parado aquí, ustedes me dejarían de ver y yo dejaría de verlo a ustedes. No sé si me explico. Y yo pasaría de este mundo al siguiente. De este mundo al siguiente. Ustedes no me verían más a mí, verían mi cuerpo muerto, evidentemente. Y yo no lo vería a ustedes. ¿A quién vería yo? A los que viven en ese mundo, en esa dimensión. Yo vería a los ángeles. Bueno, y a los demonios, evidentemente. ¿Y a quiénes más? A todos los creyentes que se han ido de este mundo porque vamos para el mismo lugar. Pasamos de un reino a otro. Y llevémonos a esa idea. Dios creó dos esferas, dos mundos. El mundo de los ángeles y el mundo de los humanos. Y pueden estar en el mismo lugar, o estar en el mismo lugar, o no estén en el mismo lugar, no sé si me explico. No hay interacción entre unos y otros, salvo raras ocasiones. A veces Dios ha mandado un ángel que se aparezca en forma visible del lado de acá. ¿No es así? Se le apareció a María, se le apareció a los padres de Sansón, en Sodoma y Gomorra,
se le apareció la escalera de los ángeles a Jacob. Cuando Jesús nació, una legión de ángeles vino a anunciar su nacimiento, 2 ángeles vinieron a anunciar la resurrección, pero son contadas ocasiones. Este lugar puede estar lleno de ángeles y nosotros no tenemos la más mínima idea porque no los vemos. Estamos en planos completamente diferentes. Cuando morimos, lo que pasa es que como el cerebro se apaga, ya no vemos con los sentidos que nos permiten ver en este mundo. Vemos directamente, nuestra alma ve directamente aquella realidad como mismo ellos la ven. No sé si me explico. Eso es lo que ocurre. Vamos a estar hablando más de eso el domingo que viene, pero llévense esa idea. La muerte de que hablamos es la muerte corporal. La muerte corporal. Nosotros vamos, o sea, todos los seres humanos sobreviven a la muerte. Su cuerpo no sobrevive a la muerte, evidentemente. Pero, o sea, su alma sobrevive a la muerte porque es inmortal. ¿Se entiende hasta aquí más o menos la idea? Después, ahora, el domingo que viene, estaremos pensando en qué es la muerte. Pero llevémonos esta idea. La oración de Balaam. Muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. El día de Pentecostés, la liturgia de la iglesia nos recomienda cantar antes del Evangelio la secuencia de Pentecostés. Y la oración que cantamos termina diciendo: danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Así es como termina la secuencia. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Vamos entonces a orar para despedirnos. Vamos